Shri Gurubhyo Namaha. Sadgurunath Maharaj Ki Jai. Acabo de llegar de India y me pregunto, o os pregunto, ¿es necesario ir a India? ¿Por qué queremos ir a India? ¿Por qué muchos de nosotros hemos encontrado la inspiración en esta tradición? Y si retrocedemos en nuestra historia, si vamos antes de estos 2000 años y leemos los textos poco leídos ya de los pitagóricos, de estas personas occidentales, griegas, que vivían en ashrams, con intensa disciplina, vegetarianos, muy cuidadosos con todo su comportamiento, sacralizando cada instante de su vida, o los órficos, o los cultos mistéricos, y la unión, el intercambio que había de sapiencia entre los sadhus, estos sadhus desnudos que describe Alejandro el Magno y Plutarco, etc., y de los cuales recibían e intercambiaban sabiduría. ¿Qué pasó en este continente? Que tengamos que viajar, tomar un avión y volar 10 horas en este pesado aparato, que respiras mal y comes mal y todo es desagradable. ¿Por qué? Muchos factores. Seguramente el paganismo no tuvo la fuerza suficiente de cuando entraron las religiones de Kali Yuga, cuando entró la ideología del cristianismo, de que Dios estaba lejos, que el mundo no era sagrado, que el bosque era el lugar de diablos, que las piedras no debían de ser adoradas, que la sacralidad no estaba en el corazón. Y cuando esto los emperadores lo usan como poder político y prohíben con pena de muerte de adorar los astros, las piedras, los árboles, el agua, las montañas, con edictos durante siglos. Entonces hay una sacralidad que estaba inmanente aquí que va desapareciendo. No desapareciendo. La sacralidad nunca desaparece. Se va como adormeciendo. Entonces, si tiene valor ir a India y ver una tradición indoeuropea aún viva, no es para imitar sus formas, sino para ver la metafísica, que es nuestra propia metafísica, y despertarla aquí, despertar los ríos sagrados, despertar los árboles ancianos que nos protegen, despertar las montañas sagradas, despertar las cascadas, despertar esta tierra sagrada, porque la sacralidad está aquí. Es nuestra visión, que después de la nube oscura del monoteísmo vino ¿qué? El ateísmo, resultado del monoteísmo, o el materialismo, resultado de una reacción ante una creencia supersticiosa. Y de esto lleva a la vulgarización de la vida y el estado empobrecido en que vivimos. Entonces la labor es retomar la sacralidad que ya nos pertenece, la sacralidad que es natural al ser humano. Volver a los valores eternos, al reconocimiento de la plenitud de la divinidad en mí, en mi compañero, en mi compañera, en el perro, en el árbol, en la hormiga, en el cielo, en el aire. Si esta cosmovisión entrara un poco, este mundo moderno, ¿cuántos días aguantaría? Desaparecería. Esta cantidad de productos innecesarios, vulgares y que ensucian solamente. ¿Quién quería comprarlos? ¿Quién quería producirlos? Haría falta un renacer del héroe en los hombres, un renacer de la madre en las mujeres, apartar muchas de estas nuevas ideologías que nos debilitan completamente.
Entonces, hablar del Dharma, hablar del camino, es una muerte a muchas influencias externas que nos debilitan y nos contraen. Es una muerte a la ideología que tenemos alrededor, que nos dicen constantemente, con el coche nuevo serás feliz. Si eres más rico serás feliz. En el mundo tradicional no había nunca relación entre la riqueza y la felicidad, nunca. Nunca la hubo. Y hay 1000 historias de grandes reyes inclinándose ante estos hombres desnudos o mujeres desnudas por su sabiduría. Solo la sabiduría tiene relación con la dicha, con la plenitud. ¿Cómo empezar? ¿O cómo continuar? ¿Haciendo yoga? Con el tatuaje y cuando ya no puedo, ya soy tan flexible, ¿qué más hago? El Hatha Yoga puede ser un muy buen principio, ha sido el principio, creo que para muchos, para mí lo fue también de joven. Pero luego llega otro paso, que debo de empezar no identificarme o flexionar el cuerpo, sino desidentificarme de este cuerpo. Ir un poco más adentro. Y vendría una palabra, vichara, autoindagación. Autoindagación. ¿Pero qué quiero indagar? Y aquí tengo que librarme también de todos los fantasmas psicológicos que rodean esta sociedad. Tengo que rechazar a Freud y a Jung y a todo el linaje de esta gente y decir, yo no quiero saber nada de esto. Yo no quiero indagar en el psiquismo, tanto me da. Quiero ir más allá del mundo psicológico. Quiero ir más allá del personaje. Quiero llegar a la conciencia, que es el soporte, no del personaje, sino del no personaje, lo que soy realmente. El personaje, si observáis un poco, si os autoobserváis, es algo absolutamente cambiante. ¿O no? Siempre tenemos ideas nuevas acerca de nosotros mismos para sostener este fantasma. Es un fantasma, es una ilusión. No tiene realidad. Es un conjunto de ideas que intentamos sostenerlas para crear la idea de una cierta individualidad. Pero si indagamos, Atma Vichara, autoindagación, podemos llegar a un espacio de silencio, de no concepto, de no mente, donde existe la plena conciencia. No la plena conciencia del individuo, que es posterior, es fruto de esto, sino la plena conciencia en ella misma. Y esta conciencia que reconozco en mí, la reconozco como la conciencia en todo y siempre, más allá del tiempo, más allá de la causa y el efecto, más allá del mundo del devenir. Y sabiendo quién soy, regreso a esta encarnación con este cuerpo, con esta mente, y actúo en acordancia. Y aquí viene la palabra Dharma, la acción que es armónica, con el rhythm, con el orden del cosmos. Y es aquí donde tengo mi trabajo. En la conciencia no hay trabajo. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Porque no estoy. Porque donde hay la plenitud no hay individuo. Allí descanso, allí tengo todo mi soporte. Pero el trabajo está cuando vuelve la individualización, aunque tenga este conocimiento. El mundo es un reto constante, ¿sí o no? Por no decir un desastre detrás de otro. Y tengo que lidiar en este mundo que me gustaría que fuera distinto, pero no, es bastante desastroso. Y tengo que lidiar aquí y verlo con distancia, pero a la vez ser muy responsable. Es este punto medio. Verlo como si fuera una película que no tiene nada que ver conmigo, pero a la vez ser absolutamente exigente en cada detalle. Es estos dos planos, verlo desde lo trascendente, pero plenamente en lo inmanente,
Cada momento, cada segundo, cada gesto, cada palabra es absolutamente importante. Vivir con presencia. Normalmente vivimos en un gran olvido de nosotros mismos, de los demás, del mundo, en un gran olvido, en una ensoñación, en tamas. Tamas es la inercia, la opacidad, la falta de luminosidad. Y aquí es donde entra la práctica y las técnicas yógicas o tántricas para tomar presencia. Debo de ir cambiando este discurso que no para en mi mente, blu, 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 blu. ¿Habéis estado quietos un rato? ¿Habéis oído este ruidito? Gru, 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 gru. Tengo que cambiar esto por luz. Por luz quiere decir por silencio, por presencia, o un paso intermedio, por el mantra, por una frase de poder que irá cambiando esta mente, la irá purificando, la irá elevando. ¿Y esto qué es? 4 días? No. Esto es mucho tiempo. Y es mucho esfuerzo. Y mucha determinación. ¿Y qué pasa? Que muchos somos, lo sabemos decirlo, flojos. Nos cansamos. Y luego pasamos del hinduismo al budismo. Y hacemos un retiro de 10 días de vipassana y parece ya que, bueno, he aguantado los 10 días. Pero luego hacemos el baile sufí. La mente quiere cambiar. ¿Y dónde vamos? A ningún lado. Porque cada camino es una puerta. Cada camino es una shakti, una energía. Cada camino tiene una dirección y un poder. ¿Y en cuál de ellos estamos? El camino es una entrega a un poder, a una iniciación, a una tradición poderosa. Me hago una con ella y recibo estas bendiciones y me pierdo en esto. Pero si voy como un moscardón de enseñanza en enseñanza, no voy a ningún lado, no he avanzado, porque en el camino espiritual 1 más 1 no es 2. Una iniciación más una iniciación no es 2, es 0. Los textos antiguos dicen un camino, un maestro, un dharma, una sadhana, una enseñanza. ¿Qué ocurre? Que es muy sencillo. Y a la mente no le gusta tan sencillo. Le gusta cambiar de mantras, cambiar de prácticas, cambiar de escenarios. Hoy aquí en este ashram, mañana en otro lugar. No, es aburrido, es siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque no busco diversión. Busco ir más allá de la mente, ir más allá del pensamiento, ir más allá de la expectación que la felicidad está fuera. Tenemos una fijación que la felicidad está fuera. Sí que hay goce externo, sin duda. Los sentidos son para gozar y tienen que gozar. Pero ¿hay alguna felicidad externa que se sostenga? Si la habéis encontrado, compartirlo. Todo dura un momento. Y seguimos buscando fuera. Primero con la cerveza, luego con la nueva moto, luego con el seminario de meditación. Pero buscamos fuera. Hasta que un día llega un maestro. Y un maestro es como una pared, muy grande. Y te dice, ¡pah! La felicidad no está fuera, está en ti. No solo está en ti, eres tú. Y no estamos acostumbrados, porque hay toda una tendencia fuera de proyectar o pensar o esperar que la felicidad está en algo, en una persona, en un niño, en una casa, en un coche. No, no hay nada malo ni en el niño, ni en la casa, ni en el coche, pero la dicha o la plenitud que buscamos no puede depender de nada externo. Y el Guru te dice, esta dicha que buscas es lo que ya eres. No en un futuro. Suelta la idea de futuro, que cuesta mucho de soltar la idea del futuro. Nos gustaría ser felices cuando alcancemos algo. El Guru te dice, no, es que no hay nada que alcanzar. Es que ya está. Es que ya lo eres. Date cuenta lo que eres. Date cuenta de este Atman, si queremos darle un nombre, de esta conciencia. Indaga.
Y de nuevo, ¿con qué nos encontramos? Que es muy difícil indagar, porque la mente va hacia afuera. La mente tiene proyectos con el personaje. Quiere encontrar la plenitud en el personaje. Cada uno crea su propio drama. Y aquí viene una palabra, vairagya, desapego, desaferrarse, de dar tanta importancia al personaje y dar más importancia al silencio donde el personaje cesa. Es un cambio de conciencia. Y entiendes estos yogis que se pasan años meditando, retirados. ¿Por qué? Porque no quieren lograr nada a nivel de personaje. No quieren mostrar nada a nadie. Lo que buscan es esta esencia, esta plenitud, este purnatva, esta absoluta plenitud en ellos mismos, porque seguro les he dicho que esto es lo que ellos son.